Vamos a hacer un recorrido más o menos, espero no muy largo y que no les parezca muy agotador, por algunos temas básicos que vemos en el banco y que hemos trabajado y que trabajamos en la región, que nos hemos dado cuenta de en estos más de 50 años que tiene el banco trabajando en el desarrollo. Vamos a comenzar la presentación por presentarles por qué es importante la educación para el desarrollo. Parece algo como medio trivial de conversar, pero creo que es importante, y en términos del banco, hablar sobre esto. El diagnóstico de la situación en América Latina y el Caribe, una propuesta que nosotros hemos hecho desde el banco es el marco de trabajo en educación, las metas y las dimensiones de éxito y las líneas de acción, y conversar un poquito o abrir la discusión sobre el tema de la participación comunitaria y la calidad educativa, que es lo que los convoca ahora a esta reunión. Bueno, ¿por qué es importante la educación para el desarrollo educativo? Hasta hace poco los economistas, y este es un error de que hacemos usualmente los economistas, nosotros usamos, con la información que hay, tratamos de llegar a conclusiones. A veces no buscamos la información que tendríamos que tener para llegar a las conclusiones. Pero usualmente asociábamos crecimiento económico y desarrollo con mayor escolaridad. Entonces, todas las mediciones son cuántos años promedio de escolaridad tienen los estudiantes, cuántos años tiene la población, y eso era indicador de desarrollo económico. Ahora que tenemos ya más de 40 años de tener pruebas y de que podemos medir la calidad de los aprendizajes en las áreas, como decía el secretario, en las áreas académicas, nos damos cuenta de que, bueno, esto es una relación entre los años de escolaridad y la vinculación con desarrollo económico. Y vemos más o menos hay una pendiente interesante que diría más escolaridad, más desarrollo económico. Pero cuando controlamos por factores como la calidad educativa, nos damos cuenta de que la línea ya no es tan evidente y que estamos flat. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que influye realmente en el desarrollo económico de los países, y este es un análisis que ha hecho el profesor Hanushek de Stanford, no es los años que pasamos sentaditos en los pupitres de nuestras aulas, es lo que aprendemos ahí. Y hasta hace poco tiempo lo que hemos estado empujando, incluyendo nuestro banco, es ampliemos acceso, ampliemos acceso, ampliemos acceso, sin preocuparnos mucho por la calidad de lo que está pasando en las aulas. En un análisis que ya hizo él con los últimos 40 años de datos, incluyendo las pruebas CERCE, el PERCE, PISA, PIRLS, TIMSS, para todos estos países, lo que vemos es que aquellos países, la parte baja, con bajos rendimientos académicos, estas son una escala de 500 y tanto, bajos rendimientos académicos, un desarrollo económico, un crecimiento económico bajo. Y esto parece lógico, ¿verdad? Pero es algo que hasta ahora tenemos evidencia empírica de que esto es lo que está pasando y que más que los años de escolaridad nos interesa lo que aprenden los chicos en la escuela. Y lo vemos por región también, África subsahariana, Latinoamérica, y vemos los países asiáticos despegando en el desarrollo económico en los últimos 40 años. Corea más o menos estaba al mismo nivel de ingreso per cápita hace 30 años que Colombia. Y hemos visto cómo se han separado los países en cuanto a crecimiento económico, aunque Colombia ha triplicado, como mencionaba el secretario. Su ingreso per cápita, vemos esa separación abismal y lo podemos comparar y relacionar con el desempeño educativo que ha tenido Corea en esos años. Lo hemos visto también en Estados Unidos, en donde los salarios por hora de los jóvenes están íntimamente vinculados a sus puntajes de matemáticas en pruebas estandarizadas. Mejores puntajes tienen mayores salarios por hora, en un seguimiento que se ha hecho a estos jóvenes, un profesor de la Universidad de Harvard.
Y aquí vemos estas brechas importantes en productividad. Obviamente lo que uno sabe, el crecimiento económico se da por básicamente dos cosas, ¿no? Se da por inversión en bienes de capital, se da por productividad, o sea, mejora de la capacidad de producción, de la mano de obra, de los factores de producción. Y ahí vemos nosotros las brechas que nos están separando por razones de productividad, porque nuestra población no está tan bien educada como pudiera estar. Y aquí se trabó. Bien, ahora veamos cómo estamos en educación en nuestra región. Hemos mejorado el acceso de la población significativamente en todos los niveles y para todas las edades. Aquí vemos cómo estábamos en los años 90 y cómo en la década del 2000 hemos ido mejorando el acceso especialmente a los grupos poblacionales más chicos, ¿verdad? 3 años, los niños tienen mucho más acceso a educación y vamos aumentando aquí en la medida 13, 14, 15, 16 años. Ahora, esto no quiere decir que están en el nivel correcto. ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos 75% de los chicos de 15 años, por ejemplo, en un país como el mío en Guatemala, en la escuela, pero están en primaria, están en la básica, donde ya no deberían de estar. Tenemos que 9,5, ese medio no sé cómo lo calculamos, pero 9 niños y medio de cada 10, eso siempre es feo poner, que unos 9 niños y medio de cada 10 está entrando a la escuela en la edad adecuada, o sea, en la edad que le corresponde, así es a los 6 o a los 7 años, están entrando a los 5 años, en el caso de algunos países. 7,5 también, ese medio es un poco complicado, pero están entrando a la educación secundaria, pero estamos graduando alrededor de 1/3 en la educación secundaria, o sea, se nos están yendo y estamos perdiendo. Todos los niños que entran a tiempo se están saliendo. También la inversión en educación ha aumentado, aunque no en la forma en la que quisiéramos, en una forma constante y se puede decir ordenada. Hemos tenido picos y bajadas y subidas en la inversión, pero ha aumentado. Ahora bien, sabemos también que la inversión en educación o más recursos no necesariamente significa mejores resultados en todos los casos, ¿no? Y hemos visto más para los países desarrollados, que hay mucha más evidencia, que los incrementos en el gasto público explican muy poquito de los incrementos en la mejora de la calidad educativa, esto tomando por ejemplo una prueba como PISA en el área de matemáticas, y lo vemos en países como Honduras, por ejemplo, que aumentó ahora el gasto público, estaba alrededor del 7%, pero la calidad educativa no mejora, porque las estructuras de los sistemas educativos no cambian. También hemos tenido mejoras en las pruebas, en las áreas, en las pruebas internacionales. Por ejemplo, este es en el área de matemáticas, México, Brasil, que han punteado como países en la región. Chile también, Colombia también ha mejorado en estas pruebas internacionales comparativamente con otros países. También en el área de lectura, Perú y Chile han logrado cambios significativos, pero ojo que estamos partiendo de una base más baja que los países desarrollados. Y ese es el tema, que la calidad en general permanece baja cuando nos comparamos con otros países o con países de alto desempeño. Si vemos allá el puntaje promedio en PISA, países de alto desempeño está por alrededor de los 500, y América Latina, en los países que toman la prueba, que no son muchos, estamos por aquí abajo entre los 400, 300, rondando muy por debajo de los países de alto desempeño y de nuestros vecinos en el norte de Estados Unidos y Canadá. Y cuando nos comparamos por regiones, no sé si lo logran ver ahí tenemos Asia, ahí tenemos los países europeos, tenemos algunos países que están en vías de desarrollo, que son de ingreso medio, y los países latinoamericanos. Cuando nos comparamos con ellos, vemos los países asiáticos, o sea, ni siquiera le llegamos a los que están punteando más bajo. No hay ningún país de nuestra región que esté alcanzando a ese grupo de países, ni a los países de la OECD. Mira, no hay intersección entre los logros. Este es otro ejemplo más o menos de lo mismo, ¿no? Entonces enfrentamos en la región unos aprendizajes en general bajos,
desiguales, porque tenemos desigualdades, área rural, área urbana, niveles socioeconómicos, que es lo más dramático que tenemos, e inadecuados para que los niños y los chicos tengan éxito. Este es un ejemplo muy sencillo de la prueba CERCE, de comprensión lectora, tercer grado. Es algo que un niño, según los currículos, porque ojo que esto es según los currículos propios de nosotros, de América Latina, debería de comprender este tipo de pregunta en tercer grado. Leer este texto que habla sobre multas por violaciones a los derechos de los animales y cuál es el sinónimo de la palabra severas multas, y pues uno del texto, un niño de tercer grado debería derivar que son costosas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que esta es una prueba del nivel 4, que es el nivel más alto. Para el nivel 3 y el nivel 4 de la prueba CERCE, en Costa Rica 62% de los chicos del área urbana, pero se nos cae en el área rural 43%. O sea, un niño del área rural no entiende, 60% casi de los niños del área rural no entienden lo que está diciendo esta pregunta. En Guatemala es el 95% de los niños del área rural. Entonces, cuando hablamos del tema de desarrollo rural, si un niño no puede entender un texto básico como esto, ¿qué le estamos enseñando? En el caso de Colombia es 85% de los niños del área rural no entienden este tipo de preguntas. Uno puede. Y en República Dominicana es el 98% en el área rural. Veamos el caso de Cuba, con un nivel de 72 y 71%, porque tienen unos sistemas para asignación de docentes distintos y tienen un enfoque de trabajo hacia el área rural distinto, ¿no? Entonces vemos bastante parejo en el caso de Cuba. Colombia, incluso 65% de los chicos del área urbana no entendería una pregunta de este tipo. Esto es lo que pasa en una escuela, por ejemplo, en cuarto grado en República Dominicana. Cuando les pedí, por favor, escriban su nombre, cuál es su animal favorito, por qué es su animal favorito, y esto es lo que puede responder un niño de cuarto grado. En 15 minutos. Entonces, cuando hablamos de cosas como muy básicas, un niño 15 minutos para un niño de 12 años, este se llamaba Asedio. Eso fue lo que pudo escribir. Y esto lo vi en escuela pública tras escuela pública cuando hacía la misma prueba. En el caso colombiano probablemente no tenemos este tipo de realidad, probablemente en otros países no. Pero esto es lo que está pasando en algunas escuelas de la región y lo que está pasando con algunos niños. En este caso afortunado, por ejemplo, sí, Karen Stephanie logró responder a la pregunta en el tiempo y además dijo que yo era muy bello y por eso siempre me gusta incluir este ejemplo. Tenía una fan. Y hay niños que están en nuestras escuelas ahorita que llevan 3 años en la escuela y no les estamos enseñando nada. Este es el número, el porcentaje de chicos, el nivel -1. O sea, los que les da la prueba y el niño se queda ahí petrificado y no sabe qué hacer. Es el 7% en lenguaje de los chicos en promedio de Latinoamérica y el 10% del área de matemáticas le entregan la prueba y no tienen ni la más pálida idea de lo que le está pasando. Y en el caso de República Dominicana, 31% de niños les pasa eso en tercer grado. En el caso de Costa Rica es solo 1.5%. En Panamá, que es un país que uno cree, bueno, una pujanza económica tremenda, es el 11% en lenguaje y el 17% en matemáticas. No están llegando al nivel 1, que es el más bajo, esto está -1. Y ahí se trabó otra vez. Entonces, bueno, estos son otros slides que demuestran el aprendizaje estudiantil es en general bajo en nuestra región. Ahí tenemos a los países asiáticos, europeos, y vemos cómo nuestros países, los que están en rojo, tienen a la mayor parte de sus estudiantes bajo el nivel 2 de las pruebas PISA. En matemáticas y en lectura. Todo está asociado a que, pues, si en tercer grado no sabían leer y escribir bien, pues lo más probable cuando lleguen a noveno grado, que es más o menos cuando se toman las PISA, cuando tienen en
15 años, pues tampoco lo van a saber porque no lo remediamos. Y luego cuando vemos por percentiles, entonces decimos, bueno, pero en los colegios de élite sí enseñamos bien, en los colegios buenos sí enseñamos bien. Pues resulta que los promedios y las notas más altas de nuestros colegios de élite no llegan ni siquiera a los puntajes más bajos de los países desarrollados. O sea, nuestros chicos que están en las escuelas top de nuestros países, sus puntajes promedios no llegan a lo más bajito de los países desarrollados. Por otra parte, sabemos siempre, hay una asociación clara entre nivel socioeconómico o PIB per cápita, se puede decir, y rendimiento en pruebas. Pero en el caso de los países latinoamericanos, todos están por abajo del promedio, exceptuando Chile. O sea, cuando uno mira una familia tipo de un nivel socioeconómico, espera que el rendimiento, o puede pronosticar parte del rendimiento estudiantil, solo viendo los ingresos y el tipo de familia que es en cuanto a ingresos. Pues en el caso de América Latina, todos nuestros países están por debajo de su potencial de PIB per cápita. Y bueno, es lo que les mencionaba en el tema del nivel socioeconómico, ¿no? 77% de rendimientos en el cuartil 4 y en el cuartil 1 tenemos apenas el 34%, que son las brechas significativas que tenemos que no están en otros países con ingresos similares. Vemos también que la escuela no es capaz, y nuestros sistemas educativos no es capaz de mantener el desarrollo de los niños. Esta es una prueba que se pasó a chicos en Ecuador a los 40 meses de edad, 3 años y medio, más o menos tenían un rendimiento similar entre 90 y pico, pero esa brecha se amplía. Para cuando tienen 70 meses, o sea, más o menos 6 años y tanto, la brecha en conocimiento y en comprensión se va abriendo significativamente. Y pasa lo mismo con el nivel educativo de las madres. Y bueno, y tenemos un tema preocupante que está asociado con la calidad, que está asociado con la comprensión desde los chicos desde el comienzo, que es las tasas de finalización de secundaria. Si miran ahí tenemos tasas, por ejemplo, Argentina, de alrededor del 90% para los cuartiles más ricos, pero solo del 50% para los más pobres. En el caso de mi país, Guatemala, 55% para los cuartiles más acomodados y 5% para los cuartiles más pobres. Unas brechas significativas en la mayor parte de países, quizás con la excepción de Chile. Hay algunas diferencias que observamos también en temas en el aprendizaje de las niñas, especialmente en matemáticas. Y no es que las niñas y las mujeres sean malas para matemáticas, es que no les estamos enseñando bien y que las expectativas de los docentes para el aprendizaje de matemáticas de las niñas son bajas. Les enseñan menos matemáticas a las niñas que a los niños. Y en lectura pasa un poquito al revés, aunque no tan pronunciado con los niños. Bueno, esto es con población indígena. Ser indígena en nuestros países es muchas veces sinónimo de que no pueden aprender ni lectura ni matemáticas y les estamos enseñando mucho menos que a sus pares no indígenas. Cuando les preguntamos a los jóvenes por qué no van a la escuela, por qué no quieren ir a la escuela, por qué no están en la escuela, la mayor parte, una tercera parte dice que es por falta de interés y una quinta parte dice que es por problemas de dinero, que a veces tiene que ver con falta de interés también. Y en general, cuando evaluamos las competencias de los jóvenes en cuanto a sus habilidades y les preguntamos a las empresas, los negocios, qué es lo que necesitan, encuentran que los jóvenes no tienen conocimientos o no tienen habilidades socioemocionales que les permitan insertarse bien en el mercado laboral y en el mercado del trabajo. Y esta es una cuestión más preocupante ahora, que lo estamos midiendo con mucho más rigor, que es los jóvenes que ni estudian ni trabajan
entre los 15 y 29 años, entre los 20 y 24 años, entre los 25 y 29 años. En algunos países son poblaciones del 30% de los jóvenes están desocupados y no están ni trabajando ni estudiando. Y después nos preguntamos por qué tenemos maras, por qué tenemos pandillas, por qué tenemos violencia juvenil en los países. Este es otro dato interesante de los que asisten a la escuela y trabajan, los que asisten a la escuela y no trabajan, y no asisten a la escuela ni trabajan en Argentina. Chicos del quintil 1, hasta el 40% de los chicos del quintil 1 en Argentina ni asiste a la escuela ni trabaja. Ahora, con las pruebas PISA y la fusión de la escolaridad de las pruebas PISA nos damos cuenta de cuántos, como dicen aquí en Colombia, cuántos chinos realmente están saliendo preparados para el mercado laboral. Y miramos, este es el caso de Brasil, jóvenes que para el momento en que se hace la prueba PISA, que es nosotros le llamamos tercero básico, es como 9º grado, desde 10º grado, dependiendo del país, ya se salieron de la escuela. Entre 5º grado y 9º grado, el 46% ya se salió de la escuela, ya no está más. El 29% se salió antes, entre 1º y 5º grado. ¿Sí? De los que estaban en grado 9, que es el 22% del total de jóvenes que debiera estar ahí, 8% tiene o sacó un rendimiento en PISA que uno puede considerar que está plenamente alfabetizado y listo para entrar al mercado laboral. 8 de 22. Y el 14 de 22 no lo está. Entonces, cuando llegan a 9º grado, aún los que llegaron y sobrevivieron la masacre de la pérdida de matrícula que tenemos de 1º a 9º grado porque van saliéndose del sistema, solamente 8 de 22, que es más o menos una tercera parte de los chicos que efectivamente llegan a ese grado, están listos con las competencias plenas en lectoescritura. En el caso de Perú, más o menos lo mismo, solamente el 12% o 12 del 60%, que es una quinta parte. Y en el caso de Colombia, del 49% que efectivamente llega a 9º grado, o sea, de la mitad de los chicos que deberían de estar en la clase, deberían estar en 9º grado de todo el país, de la mitad de estos chicos, solamente 30 de 50, o sea, 3 de cada 5 está listo para enfrentar el mercado laboral y están plenamente alfabetizados, se comprende lo que leen. Desde el banco, obviamente vemos esto con preocupación porque es parte de nuestro trabajo, es el desarrollo en el área de educación de los países y hemos propuesto 5 dimensiones de éxito, 5 áreas en las que los sistemas educativos, que con los sistemas educativos debiéramos enfocarnos, y son lograr tener metas altas para el aprendizaje que guíen los servicios educativos, estudiantes que entren listos para aprender, estudiantes que tengan acceso a docentes de buena calidad, que las escuelas tengan los recursos que necesitan para educar y que los graduados salgan con las habilidades necesarias para ser exitosos en el mercado laboral y en sus vidas. El tema de establecer estándares, en la mayor parte de nuestros países no existen estándares asociados a los currículums, no existen estándares asociados a las evaluaciones, y ese es uno de los temas que tenemos que trabajar en nuestros sistemas educativos para mejorar la calidad educativa, alinear esas evaluaciones a los estándares y a lo que aprenden los niños en la escuela. Invertir en el desarrollo infantil temprano y en expandir las iniciativas de desarrollo infantil temprano. Sabemos que el rendimiento, cuando hay programas de desarrollo infantil temprano de alta calidad, el rendimiento es hasta 17 veces más de la inversión en términos de reducción de riesgos, de mejora en el flujo en la matrícula, o sea que van pasando año con año sin repetir el grado, menores actividades riesgosas de embarazos adolescentes, etc. Y promover sistemas de aseguramiento para que esas iniciativas de desarrollo infantil temprano, especialmente aquellas que están focalizadas para las poblaciones más necesitadas, sean efectivas y de calidad.
El tema de los docentes, pues hemos discutido mucho este tema de los docentes y ustedes lo verán en las fundaciones y en las iniciativas que tienen. Si no tenemos docentes de buena calidad, es difícil generar un impacto en las escuelas y mejorar la calidad educativa. Y retenerlos si no tenemos condiciones mínimas en las aulas y condiciones mínimas en los centros escolares que hagan que los docentes se quieran quedar ahí. El trabajo del rector de las escuelas, que yo sé que muchas de las fundaciones que están aquí trabajan con los rectores, con los directores escolares para mejorar la gestión de la enseñanza, y estructuras de apoyo para efectivamente trabajar con esas escuelas y esos directores. Todo esto, imagino yo, ustedes ya lo saben y están, al igual que nosotros, convencidos de que hay que hacerlo. Lo difícil es efectivamente hacerlo. Financiamiento efectivo para las escuelas, estudiantes con acceso a infraestructura mínima básica, uso de la tecnología cuando sea necesario para mejorar la calidad de los aprendizajes, tener libros de texto, materiales para que trabajen los niños que, aunque uno no lo crea, en muchas de las escuelas de nuestros países simplemente no tienen acceso. Y el trabajo con los jóvenes de reformas sustantivas en la educación secundaria para hacerlo más pertinente a sus vidas. Como decía el secretario, no podemos seguir pensando que un profesor con un libro de texto le va a enseñar a un joven cuando tiene acceso a tanta fuente de información ahora disponible en línea, en la sociedad, en los grupos que se manejan. Ahora, la participación comunitaria y la calidad educativa, que es de lo que ustedes van a conversar ahora. ¿Qué es lo que sabemos de la participación comunitaria? Y participación comunitaria entendida como muchas cosas que se hacen desde las comunidades, en las interacciones con los centros escolares, con los sistemas educativos. Uno, sabemos que mejora los rendimientos escolares. En las pruebas que hay, en las evaluaciones que han habido, más que todo en países en desarrollo, sabemos que mejora el rendimiento escolar. Y esto es por una sencilla razón, porque realmente, como dice este dicho, criar a un niño requiere a toda una aldea, requiere a un conglomerado de gentes. No están solos ni los padres, ni están solos los maestros, no pueden estar solos los padres ni los maestros, sino un conjunto de personas para criar a un chico. Y tenemos múltiples iniciativas. En la región ustedes son partícipes de muchas de estas iniciativas también. Tenemos formación de padres, para que sean mejores padres, y como decía el secretario, para explicarle también mejor a las escuelas de dónde vienen sus alumnos, para que no estén cerradas a la comunidad y que lleguen, como él mencionaba, como maestros helicóptero o maestros taxi que solo llegan a dar una clase y se van. Tienen que comprender la comunidad de dónde viene el chico, de dónde vienen las familias, de dónde viene el chico para poderlo educar. De lo contrario es muy difícil hacerlo. Y por otra parte, si desde la escuela tenemos iniciativas innovadoras, si tenemos alimentación escolar, si tenemos apoyo y tenemos todo el tipo de infraestructura necesaria para que un chico reciba una educación de calidad, pero en la casa le están dando palo, en la casa lo tratan de tarado, en la casa no lo están apoyando, en la casa no le dan de comer. Entonces es un problema es prácticamente imposible para que ese niño se desarrolle bien. Comunicación con los padres de familia, el darle a los padres de familia información sobre lo que está sucediendo en la escuela, que no siempre en las escuelas públicas, como mencionaba el secretario, es algo que se da por descontado. O sea, no sé cuántos de ustedes tienen a sus hijos en escuelas públicas aquí, que levanten la mano. Una persona. ¿De cuántas personas somos? Bastante, ¿no? Nosotros damos por descontado a los padres que tenemos en los colegios privados. Nos entregan boletas de calificaciones, nos llaman para reuniones, sábados, taller para padres de esto, clase de esto, está en línea, las notas de los chicos. En las escuelas públicas y en el sector oficial muchas veces ni siquiera sabe el padre hasta final de año si el niño ganó o perdió. Esa comunicación no es fluida. Entonces, ¿cómo pueden los padres saber si inclusive si el chico está llegando a la escuela, si no le dan un reporte de asistencia de los niños? Entonces, mejorar la comunicación con las familias desde las escuelas es fundamental. Otro es involucrar a las familias en actividades voluntarias, en actividades escolares, y llamarlos y convocarlos para participar en la escuela, desde las rifas hasta el trabajo
de grado en el que las madres llegan a leer o los padres llegan a leer a la escuela de los niños y a trabajar con alguna maestra como asistente. Luego reforzar el tema del aprendizaje en casa, las tareas que se mandan a los chicos, pero eso no es evidente y no es siempre lo que sucede en las escuelas públicas y en los sistemas educativos públicos. Otros extremos como la cogestión, en el que, por ejemplo, como pasaba en el caso de Guatemala o en El Salvador o en Honduras, se le daba a los padres la administración de una escuela y se les pasaban los recursos para que contrataran docentes, para que compraran los materiales, para que se aprovisionaran y pasen algunos otros sistemas educativos y generar en general mejores vínculos de la comunidad. O sea, escuelas abiertas los sábados, centros de, por ejemplo, en Cincinnati, los Community Learning Centers, que se vuelven no solo escuelas, sino que tienen y ofrecen programas adicionales, nutricionales, formación para el empleo para las madres o para los padres, para los jóvenes que están afuera del empleo, para que están afuera de la escuela en fines de semana o por las tardes a contrajornada. Y tenemos ejemplos de lo que ha pasado en América Latina, ¿no? Tenemos Educo en El Salvador, PRONADE, PROECO en Honduras, también está en Nicaragua, teníamos las escuelas autónomas, que han probado, por ejemplo, en el caso de las escuelas PRONADE y Educo en Guatemala, la reducción de tasas de deserción por la participación de los padres en la escuela. Escuela Viva, aquí en Colombia, que es uno de los casos pues más reconocidos en cuanto a calidad educativa para educación rural, en la que logran una mayor retención y logran mejores aprendizajes, y parte del modelo educativo de Escuela Nueva o Escuela Viva, Escuela Activa, es el involucramiento de la comunidad de los padres. Todos estos programas, eso sí, tenemos que reconocer que las consideraciones que tenemos que tener con eso, entre las familias urbanas y las familias rurales, ¿verdad? Por ejemplo, las familias urbanas, el trayecto para llegar a una escuela y para convocar a padres de familia a actividades, pues es grande, ¿no? Aquí, yo me imagino aquí en Bogotá, en que uno se puede tardar 2 horas de llegar del norte al sur para una mujer, madre de familia, jefa de hogar, y que le digan va a participar en las tareas de la escuela, que tiene que salir a las 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en su trabajo y después salir a las 5 de la tarde para llegar a las 7 de la noche de vuelta a su hogar, que le digan sí, usted va a comenzar a trabajar en las tardes en la escuela. No lo va a hacer. Involúcrese más en la educación de su hijo, pero la pobre señora lleva 8 o 9 horas trabajando y 4 horas en el bus, tomando 3 buses distintos para llegar a trabajar. Lo mismo va a pasar en áreas urbanas de otros países de la región. El tema de la recomposición de las familias. Ya no tenemos mamá y papá y la mamá se queda en la casa trabajando en labores domésticas. 46 a 48% de las madres en algunos países son jefas de hogar, o sea, son las principales proveedoras de la casa. Entonces, ¿cómo les pedimos a ella? Involúcrese más en las tareas de sus hijos. Tiene 3 hijos, está sola, léale en las noches. Venga a recibir calificaciones los viernes. Venga a leerle a los niños a la escuela. Es como un poco complicado demandar tanto, ¿no? Y son las madres que más lo necesitan y que más necesitan apoyo. Lo mismo el tema de escasos recursos, familias de escasos recursos con familias de clase media. Perder un día de trabajo para participar en una tarea, en una cuestión de la escuela, para una persona que vive de la venta en el sector informal o que vive del trabajo del campo, es un día entero de salario. No es lo mismo para una familia de clase media. Entonces el involucramiento tiene que estar acotado por estas realidades que viven las familias, especialmente las familias más pobres, con capitales culturales más bajos. Luego también el involucramiento de los padres difiere mucho por la edad de los niños, ¿no? Entonces en algunas comunidades podemos pedirle más a los padres si hay más niños pequeños y hay una relación más directa con el niño de 2 o 3 años, que se lo pidamos cuando los niños o los chicos ya son adolescentes. Y luego, pues como lo comprobamos en países como El Salvador o en Honduras o en Guatemala, que las fuerzas gremiales a veces se oponen a la participación de los padres de familia como una bandera o una consigna del relacionamiento, y quieren limitarlo a algún tipo de actividades u otras. Por ejemplo, el controlar la asistencia de los docentes, que es algo pues que uno creería, sí, todos los docentes tienen que asistir, pero en Honduras
más o menos el promedio de días de clase al año de 180 o 200 días que tienen ahora es 80 a 90 días por año. Entonces es como difícil que los chicos vayan a aprender algo solo en la mitad del tiempo que deberían de aprender. Me quedo dispuesto a sus preguntas, a sus recomendaciones. Les agradezco muchísimo de nuevo el tiempo. Muchas gracias. La otra pregunta está relacionada con la actividad de la docencia y dice, ¿qué puede ofrecer el docente en la escuela a manera de innovación si permanentemente está él siendo evaluado? Y para el caso Colombia, sobre todo, hacen esta pregunta. En tema de desarrollo económico, no sé si entendí la pregunta, pero que además de la escolaridad, o sea, los años de escolaridad, cuando controlamos por aprendizajes, resulta que no hay un impacto fuerte de la escolaridad promedio de la población en desarrollo económico. Lo que está afectando la variable de desarrollo económico desde el punto de vista de educación es cuánto saben los chicos. Y es como muy evidente, o sea, si lo piensan ustedes, si alguien estudia, para el caso colombiano, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, que se considera una de las mejores universidades, o en la Universidad Javeriana, pues es muy diferente pasar 4 años en esa institución a pasar 4 años en la Universidad Patito, que medio regala los títulos en plan fin de semana. Entonces, la calidad de la educación que está recibiendo va a incidir después en los ingresos de la persona que sale de una universidad u otra. Y eso es lo que pasa en los países. Hacemos que los niños estén en las aulas, sentaditos, los metemos a través de transferencias condicionadas, pero no mejoramos la calidad de lo que estamos haciendo. Y en algunos casos, ojo que no siempre escolarizar al niño o tenerlo escolarizado a la fuerza, porque a veces las transferencias condicionadas hacen eso, porque la familia lo manda para conseguir los recursos, pero es un niño que ya se salió de la escuela por alguna razón, porque lo trataban mal, porque no comprendía lo que leía, porque los maestros no lo atendían bien. Y volverlo a mandar a la escuela para pagarle a la familia es como medio mala onda con ese niño, ¿no? Pero no sé si respondí la pregunta. La siguiente era en el caso de la evaluación. Desconozco realmente si la carga de evaluación a los docentes es muy alta o no. Sé que en países como Colombia, en que la evaluación de los chicos es bastante seguida, que no es el caso de la mayor parte de los países en América Latina, puede ser un poco complicada. Ahora, en cuanto a los docentes, más bien para mejorar la calidad, y es unas cosas que se pueden hacer más o menos en el corto plazo, nosotros sabemos en las escuelas quiénes son los mejores docentes. Si ustedes va a preguntar a cualquier niño o a cualquier joven en un centro escolar o le preguntan a los mismos docentes quién es la mejor maestra de matemáticas, quién es la mejor maestra de lenguaje, muy seguramente le van a decir, es la señorita Minerva, la Josefina, la señora, y además porque casi el 70% de los maestros son maestras. Se los van a decir, pero esos maestros casi asegurado no están en las escuelas más pobres, no están en las escuelas donde están los estudiantes que más lo necesitan y no están en los primeros grados. Hay una migración casi natural y esperada de los mejores maestros a los grados más altos, hacia la secundaria, a los últimos grados de básica y a las escuelas en las áreas urbanas más acomodadas. Entonces, hoy día, con los maestros que tenemos, malos y buenos, si escogiéramos a los mejores maestros para ubicarlos en los primeros grados y en las escuelas que más lo necesitan, a través de incentivos, a través de mecanismos de retención, a través de transporte gratuito, a través de vivienda subsidiada para esos maestros, haríamos una diferencia con lo que tenemos hoy, sin cambiar nada más que la asignación de los docentes. Pero ahí hay unas oposiciones, pues claramente no necesariamente los gremios o los docentes van a estar de acuerdo en hacerlo. Pero, por ejemplo, ese es un tema en cuanto al tema de docentes que podría mejorar la calidad. Hay dos preguntas que nos gustan precisamente por la población que está aquí. Una tiene que ver que cómo ven desde el BID, y un especialista como tú, la participación de la empresa privada y las fundaciones empresariales en estos temas de calidad educativa y sobre todo en este relacionamiento educación y comunidad.
Y yo no sé si de una vez te hago una que me gusta mucho porque es un tema que también nos debatimos constantemente. ¿Cómo se calcula el retorno social de la inversión que se está haciendo desde el sector privado en temas educativos? Un reto importante. Creo que están relacionadas las dos. La primera es más fácil que la segunda. La segunda no creo que lo estemos haciendo. Para el BID, nosotros vemos como aliados fundamentales al sector privado, las fundaciones del sector privado en el trabajo de educación, porque, solo pensándolo y lo hablábamos antes, en algunos casos cuando uno se junta con las fundaciones grandes, en mi país, por ejemplo, yo le decía a Cristiana que uno se puede juntar con la Fundación Novela, con la Fundación Gutiérrez, más o menos es el 40 al 50% del PIB representado en esas fundaciones. Y en cada de las regiones en las que ustedes tienen ámbitos de acción, son actores importantes en la vida social, como empleadores, como creadores y formadores de opinión. Entonces, la apuesta de las fundaciones y del sector privado en educación es fundamental. Más que todo también porque el sector privado y quienes tenemos un nivel de ingreso alto, sacamos a nuestros niños de las escuelas, como lo demuestra la audiencia que estamos aquí. Cuando uno en el sector público quiere hacer cambios en una escuela pública, si saca a las personas de mayores ingresos y con mayor capital cultural, está sacando a la gente que tiene el potencial de hacer el cambio en esa escuela, que es algo que en Costa Rica han reflexionado muchísimo, que está migrando hacia modelos en los que en el sector público ya no están los hijos de las familias adineradas o los hijos de las familias de la clase política. Entonces, cuando uno saca a todos esos actores que tienen mucha voz, mucha capacidad de voz, la escuela se queda desprovista de gente de padres que ataquen las cosas que están mal en los centros escolares. Entonces, si no lo podemos hacer adentro, porque no nos atrevemos, ojo, no nos atrevemos, en mi caso yo no me atrevo a tener a mis hijos en una escuela pública, porque sé lo que puede pasar, pues desde afuera lo puedo hacer, como fundación, no solo invirtiendo, sino llamando la atención sobre los temas de calidad educativa básicos que hay en esa escuela. Ahora, como recomendación a las fundaciones, yo siempre le digo, enfoquémonos en lo básico. Las cosas básicas por las cuales nosotros pagamos impuestos y por las que nosotros constituimos sistemas escolares públicos, que era para educar en la enseñanza de la lectoescritura básica y las matemáticas básicas, no lo hacemos. Nuestros sistemas han fracasado estrepitosamente, pues en tercer grado, el 70% de los niños de algunos países no comprende lo que lee en un texto básico, hay un problema. ¿Sí? En esa cosa fundamental, lectoescritura, la estamos embarrando, como decimos. En Dominicana es el 90%. Entonces, ¿qué tipo de futuro le va a esperar a un niño que en tercer grado no entiende y a duras penas sabe escribir su nombre? Es muy difícil que supere eso. Entonces, si no lo hacemos desde las escuelas públicas como padres de familia activos, porque sacamos a nuestros hijos de las escuelas públicas, las clases medias altas y la clase alta, pues lo podemos hacer desde otros ámbitos de acción. Y yo creo que el trabajo ahí de las fundaciones y de las empresas es fundamental para hacer esos cambios. Pero no sé si respondí también a la pregunta. Hay una pregunta difícil pero interesante, dice que en tu experiencia, digamos, recorriendo varios países, sobre todo América Latina, ¿cuál es el tiempo que se demora estas transformaciones, sobre todo en este relacionamiento de nuevo escuela-comunidad? ¿Y cómo participa ahí? ¿Cómo crees tú que debemos como reforzar la participación o la alineación con el Estado en estos proyectos? Bueno, el tiempo de las reformas, más no por lo que hemos visto en América Latina, en lo que hemos visto fuera, son 40, 50 años, ¿no? Y es un tema de la estabilidad política que a veces nuestros países no lo permiten o no lo fomentan. En el caso de Singapur fueron 40 años de reformas. Incluso en el caso cubano, que no es un caso que se haya estudiado mucho, pero que es un caso que obviamente está reportando en cuanto a aprendizajes básicos, en materias básicas, está reportando mucho más ganancias que el resto de países de la región. El sistema educativo cubano lleva 50 años de un proceso de reforma, comenzó más o menos en los 60 y han habido como 3 grandes reformas en la enseñanza en Cuba.
En países como Chile también, o sea, en países como Chile pasaron una reforma y una contrarreforma un poco que lleva 40 años con 20 y tantos años de estabilidad de gobiernos de concertación. Es difícil saber cuánto. Lo que sí vemos es que hay algunos países que están haciendo reformas fuertes, como es el caso de México, o reformas fuertes, como es el caso de Ecuador, que es cuando los gobernantes, como decía el secretario, se cargan al hombro el tema de educación. Y hacen más que, no sé si ustedes saben, ese tema de la gallina y el cerdo para hacer unos huevos con jamón, ¿verdad? La gallina, ¿verdad?, está involucrada porque pone el huevo. El cerdo está comprometido porque el cerdo lo tienen que matar para hacer ese huevo con jamón. Cuando los presidentes o los líderes están dispuestos a jugársela toda por la educación, es cuando vemos cambios, pero que se lo cargan encima, ¿no? En el caso de Colombia, el caso que más conozco, porque acabo de estar en Antioquia, el gobernador Fajardo, por ejemplo. En el caso de Ecuador, el presidente Correa se ha cargado la reforma encima, las modificaciones al estatuto docente, etcétera. Lo mismo está pasando en el caso de México. Entonces, cuando uno mira esos casos, ve una voluntad política para hacer cambios muy fuerte. Y eso no se observa siempre en todos los países de la región. Entonces, desde ahí pueden comenzar los cambios. Algunos ejemplos concretos en los que tú hayas identificado a lo largo de América Latina de la participación de las asociaciones comunitarias, las asociaciones de desarrollo de base, los líderes comunitarios en proyectos escolares. ¿Existe algún país que esté más adelantado en estos procesos? Ahí lo que se mira es que son ires y venires, ¿no? Y depende de la política del momento y el contexto del momento. Y pues yo conozco más el caso, yo estuve involucrado en eso, en el caso, por ejemplo, de PRONADE, en Guatemala, en el que 500,000 de niños iban a la escuela en escuelas gestionadas por los padres de familia. Y el sistema, luego de 15 años de funcionar bien, relativamente bien, desapareció de un plumazo. Mira, lo mismo está pasando, o lo mismo pasó en El Salvador. Hay otros que son de iniciativas que vienen más del sector privado, que son más orientadas por el sector privado, como el caso de Escuela Nueva en Colombia, en la que hay una asociación que ha estado respaldando este esfuerzo y que la participación de la comunidad en las actividades y en la cotidianidad de la escuela se mantiene a lo largo del tiempo, pero es afuera del gobierno, ¿verdad? Es una asociación que lo mantiene afuera del gobierno y que tiene una alianza muy interesante con la Secretaría de Educación. Otro caso puede ser el caso en Nicaragua, el involucramiento de los padres de familia en lo que antes era el PAININI, el Programa de Atención Integral de la Niñez, en el que desde las organizaciones de base, que eran organizaciones comunitarias, ONGs, hacían el trabajo para que los padres de familia fueran mejores padres de familia. Hacían visitas domiciliares en las que le enseñaban a los padres cómo jugar con los niños, cómo tratar a los niños. Pues si ustedes se dan cuenta, o no sé si lo han leído o se han dado cuenta simplemente de observar, las interacciones entre padre e hijos de familias de niveles socioculturales culturales más bajos o niveles socioeconómicos más bajos son menos ricas en atención, menos ricas en apoyo, menos ricas en aprobación, ¿verdad? Uno de los niños chiquitos lo mira en los estratos socioeconómicos más altos, es qué bien lo hiciste, cómo lo hiciste de bien, y las interacciones son muy ricas en lenguaje. En las familias de escasos recursos eso no es así. Bájate de ahí, no hagas eso, quítate. Ese tipo de interacciones son negativas para el desarrollo del niño desde muy chiquito. No los dejan explorar, no, te vas a ensuciar, vení, no jugues con tierra, no hagas esto, no hagas el otro. Ese tipo de interacciones a través de programas de apoyo a las familias directo, de visitas familiares, se ha logrado revertir en países como Jamaica y como Nicaragua. Entonces sí se puede hacer. Yo me imagino que en el trabajo que ustedes han hecho con padres de familia, lo miran cómo puede mejorar esas interacciones y cómo puede mejorar el desarrollo de los niños. O sea que sí hay, no es fácil, pero sí hay. Bueno, aunque estamos sobre el tiempo, hay una última pregunta que es interesantísima, y es: la participación de la comunidad, sobre todo en los primeros años, ¿debe estar centrada en mejorar los ambientes escolares o realmente se debe meter en la cogestión?
como decía, depende, dijo Pepito, depende de lo que permite el contexto. Hay países en los que no se puede hacer cogestión. O sea, no se puede hacer en una comunidad de cogestión porque el sindicato es muy fuerte, porque la secretaría no lo va a permitir, qué sé yo. Creo que la apropiación de la infraestructura escolar es un como buen comienzo, es un principio, y eso ha pasado en muchos países en los que el trabajo de las comunidades en mejorar la infraestructura ha generado una apropiación de esa escuela, de esa comunidad, hacia la escuela como un espacio propio. Esto ya no es la escuela del gobierno a la que descuido, a la que el vidrio está roto. Esta es la escuela de mi hijo por la que yo me preocupo. Ahora, siempre en eso hay que tener el balance de que le estamos pidiendo a la gente más pobre que haga más cosas. Y eso es algo que yo lo comprendí cuando ya me salí de PRONADE, cuando ya no estaba en este programa de participación, en el que uno le está pidiendo a la gente que menos tiene, sin remuneración a veces, que haga más cosas por la educación de sus hijos. Y nosotros mismos, cuando mandamos a los niños al colegio, a los colegios privados, no lo hacemos. Entonces, como que pedírselo a la señora que trabaja 9, 10 horas diarias, pedirle que encima vaya a pintar los sábados y domingos, hay que pensarlo, ¿no? Sabemos que es importante para crear ese vínculo, pero tal vez hay otras cosas que podemos hacer para motivar esa vinculación de los padres con las escuelas. Porque como les digo, para ellos es mucho más costoso en términos del tiempo porque está vinculado a ingresos familiares más reducidos.